Y estamos en comunicación, como siempre, por lo menos una vez a la semana, con nuestro corresponsal de Colombia, Francisco Espinel. ¿Cómo estás, Francisco? Allí te vemos y Hola, te escuchamos muy Aldana, bien. muchas gracias. Un gusto en saludarte desde Bogotá. Hoy con un día nublado totalmente, mucho frío. Estamos más o menos a 12 grados, 10, 11 aproximadamente. Y eso pues pega duro en Bogotá, ¿de ¿Sí? acuerdo? Y en esta zona donde yo me encuentro, que son los cerros de Bogotá, hacia la parte oriental, estamos un poquito más arriba de lo normal de la ciudad, pues hace más frío. Bueno, complicado el tema del cambio climático tal vez para este tipo de temperaturas, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un día relativamente caluroso en pleno abril que deberíamos estar en un otoño, así que totalmente comprensible. Pero bueno, te presenté en primera instancia, Francisco, y no hice una introducción porque es difícil de hacer una introducción. Entonces quiero que me ayudes. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de, bueno, los personajes más importantes de la política actual en Colombia, ¿no? Por un lado, Gustavo Petro, el actual presidente, y la vicepresidenta Francia Márquez. Ambos por temas distintos, ¿no? Claro, claro. Entonces, Bien. permítame ponerlos en contexto Sí. rápidamente, ¿de acuerdo? El tema central que a nosotros nos convoca hoy en esta presentación tiene que ver con la reunión que ha tenido el gobierno colombiano en cabeza del canciller Álvaro Leiva y el grupo opositor de Venezuela, ¿de acuerdo? Ujú. Este fue un encuentro que tuvieron en días pasados, donde estuvieron hablando de varias cosas importantes. Esto se hizo previo a la reunión que hoy 25 está haciéndose en Bogotá con cancilleres y diplomáticos de 19 países que todos quieren hablar de un mismo objetivo y es lograr la estabilidad política Ujú. de Venezuela, donde se logre que Nicolás Maduro entre en diálogos con la oposición, pero sobre todo que presente la posibilidad de unas elecciones libres, de unas elecciones sin ningún tipo de amarramientos o ningún tipo de trampas que hagan que Nicolás vuelva a ganar, sino que de verdad haya esa transparencia que se necesita para las elecciones. Otra cosa que están hablando ellos en estos momentos es un tema de presos políticos, no más presos políticos en Ujú. Venezuela. Se necesita garantizar la liberación de esas personas que por su postura política pues han sido privados de la libertad y llevados a las cárceles en Venezuela. Y finalmente, pues todo esto nos lleva a un cuarto tema que viene siendo la violación de derechos humanos. Claro, Francisco, te consultó esta reunión de Petro con la oposición venezolana. ¿Tiene que ver en algún punto con la reunión que mantuvo con Joe Biden o es algo que ya tenía planeado en agenda? Por supuesto, mi querida Aldana, por supuesto que se desencadena de esa primera reunión con Joe Biden que tuvo la semana pasada, donde uno de los puntos claves de Gustavo Petro era precisamente hablar para ver cómo logra que Estados Unidos levante las sanciones Claro. a Venezuela, ¿de acuerdo? Eso es fundamentalmente, y esto no es gratis, viene de una serie de sucesos y les cuento una cosa, ¿no? Algunos Sí. de los diplomáticos en Venezuela, de los opositores, ya le dicen a Gustavo Petro el nuevo canciller de Venezuela. Imagínense eso. Claro, eso era justo lo que te iba a preguntar. ¿Por qué circula con con esta característica de mediador? Te iba a preguntar, ¿no? Evidentemente, porque, es decir, esa primera reunión que logra en Estados Unidos con Joe Biden para hablar puntualmente del tema de Venezuela, pues hace que de alguna manera se considere como un representante de la política exterior venezolana. Pero por otro lado, la cercanía que ha mostrado durante estos 8 meses Gustavo Petro con Nicolás Maduro, pues hace que lo consideren a él, obviamente, esa persona, digamos, que políticamente a nivel internacional puede brindarle algunas posibilidades de acercamiento con otros gobiernos y que obviamente empiecen a mirar a Venezuela de otra manera. Bien, Fundamentalmente es eso, ¿verdad? claro, perfecto, bien.
sumamente claro. Y ahora te voy a cambiar un poco de tema, Francisco, y vamos a hablar de la vicepresidenta, ¿sí? De Francia Márquez, que, bueno, tiene un poco de que ver con lo que ya veníamos hablando, ¿no? El tema de las aeronaves, de los helicópteros presidenciales que particularmente lo vivimos. Sucedió, por ejemplo, en el día de ayer, nuestro presidente Alberto Fernández fue a una entrevista periodística, y durante la entrevista, por una cuestión de protocolo de seguridad, este helicóptero seguía encendido, ¿sí? Entonces, claro, para que Alberto Fernández llegue, haga la entrevista y luego se suba y se vaya, ¿no? En este helicóptero encendido. Entonces ahí se explica por una cuestión de seguridad y demás. ¿Qué es lo que Francia Márquez dice cuando utiliza alrededor de 130 aeronaves, puede ser? 130 veces. Veces, claro, la misma aeronave, eso es bueno. 130 veces ha utilizado aeronaves, sobre todo de uso exclusivo de las fuerzas militares, tanto de la policía como del ejército. Esto es evidentemente, miren, María Fernanda Cabal, que es una de las senadoras representativas del Centro Democrático, el partido de oposición en estos momentos al gobierno, le dice de todas las maneras: mire, usted es la vicepresidenta y tiene derecho a ejercer su cargo, pero no utilice las herramientas propias de nuestras fuerzas militares, como los aviones y las aeronaves y los helicópteros Black Hawk, que son de uso exclusivo de las fuerzas militares, para la erradicación y ataque hacia los cultivos ilícitos, ¿de acuerdo? En ese sentido, le ha dicho también: mire, hemos comprobado que desde septiembre de 2022 hasta hoy, o mejor dicho, hasta marzo, se ha comprobado que usted ha usado 130 veces las aeronaves. En algunos casos, aviones, en otros casos, los helicópteros, como dice ella, ¿de acuerdo? Sí. Y esto suma aproximadamente unos $648,000. Estamos hablando que traducidos los colombianos viene siendo aproximadamente 2.900 millones de pesos, lo que le ha costado la gracia de la señora vicepresidenta. No es correcto, ¿de acuerdo? Exacto. No es correcto. Y entonces, no sé si lo que ofende es que use esto o las respuestas soberbias que ella da cuando dice: pues de malas, yo soy la vicepresidenta y a mí me tienen que garantizar la seguridad. Claro. Eso es. Bien, sí, porque en este caso, por ejemplo, tiene que ver más con una cuestión personal y no tanto en el rol que cumple, ¿no? Y me hiciste acordar también de otro de los temas que íbamos a tocar, que tiene que ver con la reforma de salud. ¿La vicepresidenta está de acuerdo, no está de acuerdo, la defiende, no la defiende? ¿Y de qué se trata esa reforma de salud en Colombia? El tercer tema, que es la ñapa que queremos darle a todos los argentinos, tú después les explicarás qué significa ese término, ¿de acuerdo? Sí, es precisamente... lo que viene de chapa, diríamos acá. Eso, muy bien. Precisamente es esa defensa que le ha hecho Francia Márquez al modelo cubano, ¿de acuerdo? Donde ella dice, en unos meses anteriores estuvo en Cuba y de ahí soltó unas declaraciones donde decía que el modelo cubano de salud, de estudio y social era ideal y que y no tenía por qué ser desconocida esa calidad que tenían los cubanos. Yo no sé qué vio ella de Cuba para poder hacer esta declaración. Claro. El caso de los médicos, donde ella dice puntualmente que los médicos cubanos perfectamente pueden traer, ahí vemos nosotros a la senadora María Fernanda Cabal, donde le dice: mire, tenga usted en cuenta, en Cuba es donde hay más presas mujeres políticas en el mundo. En Cuba hay un nivel de pobreza que arrastra sobre el 70%, y eso significa que solamente los blancos, dice la senadora, no desde un término peyorativo, pero le dice a ella: deje de defender la igualdad y la equidad de color de raza en Cuba, porque todos los que han mandado en el sistema de gobierno son blancos, ¿de acuerdo? No son los morenos. De hecho, estaba hablando y diciéndole: mire, Fidel Castro, que es hijo de unos inmigrantes catalanes, pues cuando llegó, hizo la revolución, lo que hizo fue apoderarse de la isla.
No llegué a negociar, ni mucho menos a darle la oportunidad para que cada uno tuviera un pedazo de tierra. Entonces no me diga usted a mí de que el modelo cubano es algo que vale la pena imitar, porque Claro, no se lo hace. Y tenga en cuenta que allá son muy racistas también, se lo dijo la senadora Cabala, María Fernández, claro. ah, Francia Márquez, perdón. Bueno, muy bien. Y me queda preguntarte, Francisco, ¿cómo es la relación de Petro y Márquez? Yo no sabría decir. Porque la verdad que Yo ha ni, ya, sido bastante polémica la vicepresidenta y no sé si Gustavo Petro estará de acuerdo con todos las decisiones que toma Francia. lo que voy a decir como periodista y como observador de las diferentes intervenciones del gobierno, criticar las salidas de Francia Márquez en estos momentos, pues no tendría razón de ser cuando nosotros sabemos las famosas salidas que ha tenido también Gustavo Petro en sus diferentes participaciones en eventos internacionales. Pero sí es cierto que ante esas declaraciones airadas que ha dado la vicepresidenta, evidentemente el gobierno le ha dicho, mire, ¿sabe qué? Hagan un favor, cállese la boca, trate de no hablar tanto en público y mucho menos de dar esas respuestas que no hacen sino generar sentimientos en contra de la vicepresidencia. Pues por favor, eso no nos está ayudando, entonces trate de Claro, controlarse. Dicen que son tirantes esas relaciones entre el uno y el otro, porque si el uno es soberbio, la otra es peor. Entonces, yo no me imagino cómo será ese choque de caracteres entre la presidencia y la vicepresidencia. Aunque el jefe es Petro, pues esta señora tiene su razón de ser. Yo creo que claramente. ya la invitaron a que se pellizcara un poco porque se estaba viendo que quien cumplía las funciones de la vicepresidencia era Verónica Alcocer, que es la esposa de Gustavo Petro, y no la vicepresidenta Francia Márquez. Ah, mira. Alguno de sus asesores le habrá dicho, mire, empiece usted a darse a conocer y sobre todo a mostrarse dentro de sus funciones como vicepresidenta. Trate de estar mucho más presente en eventos nacionales e internacionales y mire qué agenda internacional puede desarrollar. Pues ya sabemos que entonces se inventó un viaje con 60 personas para Sí, eso. Es. sí, sí, sí. Bueno, es un tema que venimos hablando porque precisamente es llamativo, ¿no? A nivel internacional es llamativo y bueno, un poco de un popurrí, vamos a decir, de lo que sería la política actual en Colombia. Sí, muchísimas gracias, Francisco, por eso. Con muchísimo gusto y estamos muy pendientes de esa reunión que se va a desarrollar hoy, 25 de abril, en Bogotá, donde 19 cancilleres y diplomáticos de diferentes países, perdón, cancilleres y diplomáticos de Ajá. 19 países están reunidos junto con el gobierno colombiano para buscar soluciones y lograr que Nicolás Maduro se vuelva a sentar a negociar con la oposición venezolana, con 4 puntos puntuales. Uno, elecciones libres. Dos, no violación de derechos humanos. Tres, no más presos políticos. Y cuatro, garantías a la oposición. Fundamentalmente es eso. Bueno, muy bien. Gracias, Francisco. Hasta una próxima. Chao, que estén muy bien. Un saludo desde Bogotá. Allí pasaba nuestro corresponsal desde Colombia, Francisco Espinel, y hablando un poco de lo que serían los viajes y las reuniones que caracterizan al gobierno colombiano.